sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa pa' tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida, y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó pa' abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real sacerdocio, mi gente latina, somos Israel, la nación que escogió. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Shalom, familia, más altísimo y Cristo los bendiga. Aquí estamos otra vez en otro episodio de Reino del Norte Radio. Yo soy el oficial Yerameel, aquí con el soldado Israías. Con el soldado Israías. Él me va a ayudar, es mi lector. Y vamos a tocar otro tema. Mira, aquí está el título, por si no lo escribiste, soldado. ¿Cuál es el título de la clase? El título de la clase es el horno antes de la corona. El horno antes de la corona. La salvación, ¿verdad? La salvación es la corona que vamos a recibir. Ahora, ¿cuál es ese horno? Vamos a ver todas las tribulaciones que están profetizadas, que va a pasar nuestro pueblo, las razones por las que vamos a pasar por esa tribulación y todo de acuerdo a las escrituras, las profecías que han sido enseñadas a nosotros a través de nuestro liderazgo, que tiene mucha disciplina y que el Señor les ha dado el Espíritu Santo, que es la sabiduría, el conocimiento de las escrituras, para poder discernir y dar el entendimiento correctamente según la Biblia, no nuestra opinión, según los preceptos del Señor. Sí, pero vamos a empezar primero a tocar un poco de lo que está pasando. Estamos viendo la noticia, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en nuestra tierra de Israel, que está invadida ahorita por las otras naciones, ¿verdad? Y vamos a ver lo que decía la Escritura, que las pistas que nos dio el Señor para ponernos alerta, para ver lo que iba a pasar en los últimos días. Vamos a empezar en Mateo 24 y versículo 6. El libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Para muchas de estas iglesias que dicen, no, ya llegó el fin, ya empezó la tercera guerra mundial. No, nosotros no sabemos, pero lo que dice la escritura aquí, dice que vamos a oír de guerras y de rumores de guerras, que tenemos que mirar y que no os turbéis, que no nos estemos preocupando, no nos vayamos a alejar de cumplir de estas leyes por temor de lo que está pasando en el mundo. Así es. La Biblia dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que pasen guerras, las tribulaciones que le van a venir a las 12 tribus de la nación de Israel, a los hispanos, negros, indios, nativos, todavía no llegan.
no llegan en peso como nos tienen que llegar. Sí hemos pasado tribulación varias veces históricamente. Estamos pasando tribulación aquí en las Américas, ¿verdad? Y en todo el mundo donde estamos regados, pero va a seguir pasando. Va a seguir empeorándose. Sigue leyendo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y ya hemos visto que ya se están levantando nación contra nación. Pestes, el COVID, las diferentes enfermedades. En los 80s estuvo el SIDA, ¿verdad? Todo, siempre ha habido diferentes pestes, diferentes enfermedades que se han regado por el mundo y que nos han infectado a nosotros por nuestra desobediencia. Y estamos viendo poco a poco que se van empeorando las cosas. Como dicen las escrituras, como una mujer en parto, una mujer que está pasando labor. Así empiezan con sus dolores al principio, ¿verdad? Con los mareos, con los vómitos, las náuseas al principio del embarazo. Y después al final empiezan los dolores. Empiezan cada 2 semanas, cada semana, cada otro día, y empiezan cada minuto, cada 30 minutos, hasta que nace el bebé. Así mismo vamos a empezar a ver nosotros la persecución que nos va a pasar a nosotros. Lee. Y todo esto será principio de dolores. Ahí está, estos son los principios de los dolores. El que nuestra gente sea deportada es un principio. El que nuestra gente empiece a ser mandada a la guerra, porque muchos de nuestros hermanos son los que están enlistados en el ejército americano y que son mandados a la guerra como la carnada al principio. Siempre somos los que vamos al frente. Este es el principio de dolores. Lee. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y nos van a matar. Eso que vamos a ser entregados a la guerra. Vamos a ser encarcelados por enseñar la Biblia correctamente, como dice la Escritura, como dijo el Señor. Por todo eso vamos a pasar tribulación. ¿Lee? Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y vamos a ser aborrecidos. Nosotros somos Israel unido en Cristo. Salimos a enseñar que somos la gente preferida y escogida de Dios. Que los negros, los hispanos, los indios nativos, somos un pueblo especial. Dame esto, detén ahí, Deuteronomio 6 y 7. Y vamos a ser odiados por sacar las escrituras tal y como están escritas. Dicen que Estados Unidos es una nación cristiana que cree en la Biblia, pero se insultan y nos odian por leer las escrituras como dice la Biblia. Lee. 7:6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Somos un pueblo santo. Santo no quiere decir alguna cosa mística como lo han creído en la iglesia católica, que le echan agüita de agua mugrosa, que todo le meten el dedo cuando entran a la iglesia. Está llena de tierra y todo se la embarran en la frente, se la ponen en su ropa o la embarran en sus rosarios. Esa agua asquerosa que tienen ahí. Eso no quiere decir que es santo. Eso no quiere decir que es bendito. Léelo de nuevo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Somos un pueblo separado, especial. Es lo único que quiere decir esa palabra. Lee. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Ahí está la definición. El santo, el ser bendito, ser separado. Somos un pueblo especial, separado para el Señor. Lee. Más que todos los pueblos. Más, no menos, no igual. El pueblo de Israel es más que todos los pueblos. ¿Lee? Que están sobre la tierra. Están sobre la tierra. El Señor nos ama a nosotros más que cualquier otro pueblo. ¿Lee? ¿Hay más? Así es. Regrésate. Entonces nos van a odiar porque eso es lo que dice el Señor. Esta es la palabra del Señor. Y porque nosotros la leemos tal y cual como está escrita, con el entendimiento correcto, por eso nos van a odiar. Lee eso de nuevo. San Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Porque nosotros somos el verdadero pueblo de Israel. Nosotros somos los verdaderos cristianos. No el cristianismo, no la iglesia católica. Los cristianos son
las 12 tribus de la nación de Israel. Los únicos, el único pueblo que tenemos a Cristo como nuestro Dios. Eso es planamente y simple como es. Lee. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Unos a otros se aborrecerán. Nosotros vamos a ser entregados no nomás por las otras naciones, pero por nuestra propia gente, nuestros propios parientes. Detén eso, Mateo 10:34. Tengo que ir, porque nosotros no, como les hemos dicho varias y muchas veces, en Israel Unido en Cristo no damos, no somos como los cristianos. Me dormí y el Señor me trajo un mensaje en la noche mientras está rasurado, mientras está acostando con todas las mujeres, el pastor de la iglesia, mientras que el sacerdote, el padrecito, está abusando de los niños en la congregación. Dicen que está recibiendo mensaje del Señor. Todo lo que nosotros damos entendimiento es como dice la Biblia que tiene que ser, precepto por precepto, línea por línea, un poquito por aquí y un poquito para allá, como dice en Isaías 28:9. Es lo que hacemos. Entonces, si yo te digo que aquí dice que vamos a unos a los otros se van a entregar, vamos a ver quién nos va a entregar. ¿Qué escritura? Mateo 10:34. Vamos a ver qué dice, quién es el que nos va a entregar unos a los otros. San Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Cuando el Señor, ¿cómo es el que el Señor va a traer la espada? En varias descripciones podemos decir. Uno, de que cuando llegó la verdad al mundo, el entendimiento de nuevo a las 12 tribus, y nosotros de las 12 tribus somos cristianos sin denominación, católicos, testigos de Jehová, pentecosteses, de diferentes iglesias, y nos llega el Señor, nos abra los oídos y nos abra los ojos para poder entender esto, y regresemos a nuestros hogares a enseñarle a nuestros parientes. Eso va a causar división, eso va a causar coraje. Eso es lo que va a causar de que mucha de nuestra gente nos entregue y va a ser esa espada. Aparte de la espada que va a traer el Señor para traer juicio a los pecadores, juicio a los mentirosos que nos han entregado falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsas religiones para causar al pueblo de Israel a pecar. Lee. Porque he venido para poner en decisión al hombre contra su padre. En disensión al hombre contra su padre. A nosotros que obedecemos las leyes, que vamos a nuestros familiares y compartimos, va a haber división contra nuestros padres que se llaman católicos. Que dicen, no, tú estás mal, ¿qué vas a conocer más tú que el sacerdote de mi iglesia? ¿Qué vas a conocer tú más que el pastor de mi iglesia? Él tiene limusinas, él tiene aviones, el Señor le ha obsequiado todo eso. ¿Y tú qué tienes? Esa carcanchita que manejas, ¿cómo vas a enseñarme tú a mí? ¿Cómo le vas a corregir a mi pastor? Con eso es que nuestras gentes miden el conocimiento. Pero el conocimiento viene a través del estudio, a través del arrepentimiento, cuando el hombre cambia y no sigue siendo el mismo pecador. Lee. A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los de su propia casa. Esos van a ser nuestros enemigos. Regrésate al versículo, ¿qué estabas? ¿En el 10? Oh, sí. En el 10. Ellos son los que nos van a entregar, nuestros propios parientes. Y ya sabemos, nosotros tenemos, todos ustedes que están escuchando, que ya están en el proceso del arrepentimiento, sepan que tenemos que pasar esto. Eso es parte de la corona que nos tenemos que ganar. Eso es parte del horno que viene a través del arrepentimiento. No como las iglesias cristianas que dicen que se van a abrir, que tienen el concepto equivocado, el entendimiento incorrecto de lo que dicen las escrituras. Cuando uno obedezca al Señor, que las iglesias dicen que se van a abrir las ventanas del cielo y te van a llover bendiciones. Eso nomás, esa escritura está hablando de que se va a venir la lluvia y vamos a tener lo necesario para comer. Y vamos a tener nuestros campos llenos de comida.
a través de la obediencia. Pero no está hablando que esos pastores van a recibir millones y millones de dólares para que se lo queden ellos y nuestra gente siga en hambre. Que los pobres de nuestro pueblo le estén dando las miserias que tienen ellos ahorrados para que el pastor tenga sus cintos de $3,000, zapatos de $5,000 y todo en exceso, en abundancia. Eso es mal entendimiento, hermanos. Eso está mal el entendimiento. Vamos a regresar a las leyes de Dios para poder recibir ese reino. Y a través de eso vamos a pasar mucha tribulación. Lee, regresa. Está Mateo capítulo 24, versículo 10. Muchos tropezarán. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por causa de obedecer a Jesucristo adecuada y correctamente. Lee. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y ya está pasando. Porque mucha de nuestra gente, nuestros parientes, ahorita nos toleran. Porque no, está bien. Ellos están deseando que que nos tropezamos en este camino y regresemos a ellos. Que muchos de ustedes van a hacer. Que muchos de nosotros vamos a hacer. Yo le pido al Señor que no me deje caer así. Yo no tengo garantizada la salvación. Ninguno de nosotros tenemos garantizado que vamos a estar aquí al final. Pero tenemos que seguir orando, mejorando y pedirle al Señor, por favor, Señor, úsame como algo positivo. Úsame como algo no para un símbolo de negatividad que nuestra gente pueda ver. Mira, ahí está ese que estaba en el YouTube enseñando, hablando mal de nuestra iglesia y ya quedó y regresó a su vómito. Eso como un perro que regresa a su vómito. No. Pídanle al Señor por mí y yo por ustedes. Yo no quiero acabar así. Le pido al Señor que no me deje. Sigue. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y esos pastores. Eso es la iglesia católica. Esos falsos profetas que nos han dado a César Borgia como Jesucristo, cuando la Biblia en Apocalipsis 1:14 dice que Jesucristo es un hombre negro. Daniel 7:9, Daniel 10:5 nos habla, Daniel 7:9 nos habla del Padre, Daniel 10 nos habla de Cristo, que son hombres oscuros con pelo de lana. Así es. Esas mentiras que nos han dado la iglesia católica, esos son los falsos profetas. Lee. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. Esa maldad que se ha multiplicado, el homosexualismo, la libertad de que puedan llamarse lo que quieran, esa confusión del que puedan rasurarse, comer carne de puerco, no honrar el día sábado, todas esas cosas son confusión y falsas doctrinas que nos han dado las iglesias y estamos viendo que se está volviendo realidad las profecías que el Señor nos ha dado. Y por eso estamos viendo las guerras, los rumores de guerra y estamos viendo que se está acercando el fin, hermanos. Entonces, pónganse alertas, empiecen este camino. No, cuando oigan esta verdad y se les hace, ¿sabe qué? Se me hace interesante. Estos hombres están hablando y nunca hablan su opinión. Si dicen algo, van a la escritura y me lo comprueban. Y muchas veces ustedes oyen y siguen su camino, nunca vuelven a visitar, nunca abren su Biblia, nunca van al YouTube a ver videos para poder confirmar de que lo que están escuchando es verdad. Nunca van y dicen, oiga, pero pastor, usted me está diciendo esto, pero mire, usted usa una escritura para decir lo que está diciendo, pero estos hombres de Israel unidos en Cristo, para comprobar lo que usted está diciendo que está incorrecto, van a 5 o 6 escrituras, pero nunca dan su opinión. Todo es la palabra de Dios. Ahora, ¿me puede explicar usted lo mismo en el mismo modo que ellos lo hacen? No van a poder. No van a poder, hermanos. Entonces, confíen que la Biblia les va a dar el entendimiento y vayan y estudien y compruébenlo ustedes mismos. No confíen en nosotros. Abran sus Biblias, estudien y vamos a ver quién es el que les está diciendo la verdad. Ahora, y ese era solo nomás para tocar un poco, para conectar un poco de lo que las guerras que estamos viendo, por qué está pasando y que estaba profetizado desde un principio. Ahora vamos a Deuteronomio 28 y 15.
Porque muchos de de nuestra gente está diciendo, bueno, si somos el pueblo de Israel y ustedes dicen que somos un pueblo especial, ¿por qué es que le está pasando esto a las redadas migratorias aquí en Estados Unidos? ¿Por qué está pasando todo esto por el hielo? Que están reuniendo a nuestra gente, llevándose a gente que son trabajadoras, que tienen familias, que han trabajado duro, como dicen aquí en América, que uno tiene que trabajar honradamente. Se han aprovechado estas compañías de pagarle los bajos sueldos a nuestra gente y luego ya que trabajaron aquí 20, 25 años, que compraron una casa, tienen una camioneta, han ahorrado en el banco, córranlos. Y se quedan con las propiedades cuando pueden, se quedan con las cuentas bancarias, aprovechan de que nuestra gente pagó impuestos de estatales y federales, aprovechan que nuestra gente tiene dinero guardado en el Seguro Social, en el Medicare, y nunca van a poder usar y aprovechar ese dinero que cooperaron y Estados Unidos lo usa para sus propias, para el gobierno, para sacarle préstamos a ese dinero y que su gente lo pueda aprovechar. Y nosotros también que estamos aquí, que somos hijos de segunda, tercera generación, primera generación americanos, vamos a poder aprovechar hasta cierto punto. Porque ahora nos quieren quitar hasta nosotros el derecho de ser ciudadanos americanos. Ahora tenemos que regresar a ese conocimiento para poder conocer qué está pasando, por qué estamos pasando, compartirlo con nuestra gente y para que vean que nosotros somos el pueblo de Israel que va a pasar por esa tribulación, que va a pasar por esos castigos. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Deuteronomio 28 y 15. Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Al pueblo de Israel, el pueblo de Israel solamente son un pueblo que por pecar van a ser castigados. Históricamente hemos sabido que los griegos, los verdaderos griegos, que son los caucásticos, ¿verdad? Los romanos, las razas caucásticas nunca han sido una gente que ha obedecido las leyes de Dios. Ahora lo han adoptado y nos han robado nuestra herencia, nuestra identidad, y han dicho que ellos son ese pueblo. Y han aprovechado esas leyes que saben que al obedecerlas viene con una protección. Y para ellos, esa protección viene a través de nuestra desobediencia. Mientras de que nos mantengan en el cristianismo, en el catolicismo, ellos van a seguir arriba de nosotros. Dame eso, sigue leyendo, versículo 16. Versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. ¿En dónde está el hielo? ¿En dónde están pasando esas redadas migratorias? En las tierras, aquí en el campo, lo que se llama el mundo, donde quiera que está el pueblo de Israel. Donde quiera que estamos, ahí vamos a ser maldecidos en las ciudades. Ahí Dios nos está corriendo nuestra gente, escondiéndose, corriendo para sus casas a encerrarse, para tratar de evitar ser deportados. Sabiendo que tenemos hijos aquí en Estados Unidos que necesitan comer, que necesitan un techo, que necesitan ropa. Y nuestra gente está haciendo lo que tienen que hacer para seguir trabajando y no escapan esa maldición. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo las leyes de Dios. Estamos obedeciendo las costumbres de otras naciones. Y esas naciones no son castigadas por no obedecer. Ellos no están pasando por la misma tribulación. El hombre chino, él se rasura y no pasa por nada. Ellos van a estas fábricas donde están trabajando chinos, coreanos, y nuestra gente ahí junta y nomás se llevan a nuestra gente. Nomás deportan a nuestra gente. Porque ellos no están pasando esas maldiciones. Ahora dame el versículo 32 del mismo capítulo. Versículo 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán
por ellos todo el día. Nuestra gente iba a desfallecer, los ojos lo iban a ver, iban a llorar, iban a temblar del dolor de sentir que sus hijos sean arrebatados, de que ellos no vuelvan a poder volver a ver a sus hijos. Y no habrá fuerza en tu mano. No hay ninguna fuerza en nuestra mano, ni el gobierno mexicano, centroamericano, ningún país de Sudamérica tiene ningún poder para poder recuperar esos niños que han sido entregados al sistema americano y han sido dados en adopción. Nuestros hijos también son gente mayor. El presidente Nicolás Maduro no pudo evitar esta maldición. Él mismo fue arrebatado de su propia casa por un gobierno que no es el de él. Llegaron a su país y completamente destruyeron sin poder tener poder de poder evitar esta maldición. Él es un hijo de las 12 tribus de la nación de Israel. Él está pasando y es el número uno, el hombre más poderoso de su país y no pudo evitar eso. Enseña para que vean que nosotros no tenemos poder contra la mano de Satanás. No tenemos poder para poder evitar el poder que el Señor le dio a esta raza, a este diablo, a los hijos de Satanás, para poder castigarnos por nuestra desobediencia. Dame el versículo 41. Versículo 41. Hijos y hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Vamos a tener hijos y no vamos a poder disfrutar de ellos, porque iban a ¿qué? A ir en cautiverio. Nuestros hijos están arrejolados en las cárceles. Nuestros padres son deportados y mandados otra vez a sus países. Estamos en cautiverio, nuestros hijos en cárceles, nuestros padres en sus países natales. ¿Por qué? Por desobediencia, hermanos. Como dice el versículo 15, nuestra desobediencia nos iba a mandar en cautiverio, nos iba a mandar a las maldiciones por obedecer la Iglesia Católica, por obedecer a los testigos de Jehová y todas estas diferentes doctrinas falsas que no son las enseñanzas que nos dio el Señor. Dame el versículo 66. Versículo 66. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. No vamos a tener nuestras vidas aseguradas. De noche y de día, mucha de nuestra gente vive en temor. Si no es por temor del gobierno americano, es por temor de nuestra propia gente que los roben, de nuestra propia gente que está secuestrando a nuestra propia raza allá en México, vendiéndola, matándola, violándola, asesinándola. Las pandillas aquí en Estados Unidos, las pandillas que regresan son deportadas y van a nuestros países natales y empiezan sus pandillas allá. Las drogas, todas estas cosas que pasamos, las pasamos, no se equivoquen, hermanos. Sí, el hombre caucástico es el hombre a través de todas estas maldiciones, ¿verdad? El títere del Señor, pero acuérdense que estamos pasando todo esto por nuestra propia culpa. Salimos a enseñar, les enseñamos que la mujer no debe de usar pantalón porque la Biblia... Hermana, ¿usted cree en la Biblia? Sí, la Biblia dice que usted no debe usar pantalón. No, la Biblia está escrita por el hombre. Entonces, ¿creo o no? Pues sí, creo, pero sí pienso que hay errores. La Biblia dice que ninguna fallará. ¿Y qué es? Isaías 34 y 16, dame eso. 34 y 16, vamos a ver. Si alguna de estas palabras, porque si ustedes dicen creer en la Biblia, no pueden escoger en qué creen y en qué no creen. Isaías capítulo 34, versículo 16. Inquirid en el libro de Jehová y leer si faltó alguno de ellos. Dice inquirid en el libro de Jehová. Para poder inquirir en el libro de Jehová, hermanos y hermanas, la tienen que abrir. Tienen que abrir la Biblia. No la pueden tener en sus casas nomás de decoración. O como muchos, y lo voy a apuntar directamente de nuestros hermanos de la Iglesia Católica.
Porque yo era católico, muchos de mis familiares, mucho mexicano, mucho hispano es católico. Y muchos de nuestros hermanos en Centroamérica, en Sudamérica, en esos países son de iglesias cristianas sin denominación o de cualquier otra religión que abren la Biblia, pero la estudian con doctrina primero y entendimiento o Biblia segundo, que va, ¿cómo se dice?, a nublar ese entendimiento. Es lo que es la religión. Es una nube que cubre el entendimiento de la Biblia. Pero en la iglesia católica ni eso hacen. Muchos hermanos de nuestros hermanos que son católicos tienen las Biblias llenas de polvo, porque nunca la abren. Porque para ser católico no se necesita la Biblia. Porque en el catolicismo nomás tienen doctrinas paganas, celebraciones paganas, costumbres paganas, y no celebran ni una cosa que dice la Biblia. Al contrario, celebran puras cosas que la Biblia dice que no deben de celebrar. La Pascua falsa que celebran ellos, están celebrando a la diosa Ishtar, la Navidad, los cumpleaños, todas en la primera comunión, ninguna de esas cosas, nada de eso está en la Biblia. Están siguiendo puras celebraciones paganas. Lee eso de nuevo. Inquirir en el libro de Jehová y leer si faltó alguno de ellos. Si faltó alguno de ellos, lee. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. No, ninguna faltó, ninguna escritura, ninguna profecía, nada va a faltar de esta Biblia, hermanos. Tienen que entender, y si ustedes les preguntamos que creen en la Biblia, hasta que les leemos el primer mandamiento que vemos que están quebrando, de repente ya no creen en ella. Eso es el catolicismo. Eso es el cristianismo. Es la libertad de vivir como se les dé la gana. Se critican el uno al otro y todos vienen de la misma raíz que es la iglesia católica que regó el hombre caucástico por el mundo para infectarnos con sus falsas doctrinas y el pecado. Vamos al libro de Abdías 1:1. Vamos a ver qué dice acerca del hombre caucástico, las profecías y qué nos iban a hacer. Listo. Libro de Abdías, capítulo 1, versículo 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. A Edom. Edom es Esaú, que son la raza caucástica, los europeos. Aquí está profetizando así de Edom, de los europeos. Lee. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantámonos contra este pueblo en batalla. Lee. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Este pueblo Edom son los caucásticos. Estas son la raza profetizada para castigarnos a través del Señor. Vete al versículo 10. Versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob. Jacob somos nosotros, las 12 tribus de Israel, los descendientes de Israel, los hispanos, negros e indios nativos. Lee. Te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos tu ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Las otras naciones cuando nos invadieron, Babilonia, Nabucodonosor, cuando nos tuvieron en cautiverio, los caucásticos, los europeos, ellos ayudaron a vendernos como esclavos, nos ayudaron a atraparnos para que las otras naciones nos llevaran en cautiverio. La violencia que vemos hoy, las otras naciones, específicamente y especialmente el hombre caucástico, históricamente nos lo han hecho vez tras vez tras vez. Ese odio que tienen contra nosotros nos tienen desde su antepadre Esaú. Nos odian porque nosotros somos el pueblo escogido y tenemos la bendición que Él vendió por un plato de comida. Y ese es el coraje que llevan históricamente dentro de ellos. Versículo 13. Versículo 13.
No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Calamidad. En el día de cuando nosotros pasamos por calumnia. Históricamente, Esaú hasta la fecha, ¿qué están haciendo? Se están aprovechando. Aquí dice, ni debiste haberte jactado, dice, haberte alegrado de los hijos de Judá. Dice, haber mirado su mano en el día de su quebrantamiento, no haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Hasta la fecha se aprovechan de todo lo que tenemos. Acabamos de decir lo que hacen cuando nos deportan. Se quedan con todo lo que es nuestro. Van con Nicolás Maduro y roban el petróleo. Van a diferentes países y roban todo lo que pueden que nos pertenece a nosotros. Sigue México. ¿Ustedes creen que este hombre que está haciendo toda esta maldad no va a ir a México? De por sí ya con sus leyes se aprovechan. Pero ¿ustedes creen que no va a pisar tierra el hombre caucástico en México y hacer lo mismo en todo Sudamérica? Está haciendo lo que este hombre está haciendo, el Trump está haciendo lo que se le da la gana mundialmente. Está despertando el verdadero Satanás en él. Lee. Tampoco debiste haberte parado en la encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Cuando nosotros estábamos tratando de escapar en Babilonia, estábamos tratando de escapar, ellos nos atraparon, ellos nos entregaron para ser vendidos en esclavitud, cuando ellos no tenían nada que ver. Y ese es el coraje que siempre han tenido. Pon el video, por favor. El video que yo compartí debe de estar en Research County. Quiero enseñarles, porque nuestra gente de todos modos, a pesar de todo eso, sigue poniendo su fe en el gobierno, en las leyes de este país, en el hombre caucástico, pensando que ellos van a tener lástima, que ellos van a hacer algo por nosotros. Ponlo. Presidente Trump, por favor, escúchenos como padre, abuelo y líder de este país. Primero hice un video para un juez porque pensé que íbamos a hacer un video que se iba a mandar para la corte. Y entonces después hice un video para el presidente. President Trump and Secretary Noem, my name is Beverly Juarez and this is my family. You may not know my father because you are busy. Mi mamá y mi papá cruzaron a los Estados Unidos ilegalmente hace 22 años. César tiene 15, Josué tiene 13 y mi hermana Valerie que tiene 9 años. Ya no hay un abrazo de mamá y papá para la noche, no hay ninguna oración de papá y mamá. La más pequeña se viene conmigo y se pone a llorar y yo les digo, pues está bien porque los vamos a llamar por teléfono y así decimos buenas noches. Al cruzar ellos fueron, les dieron una fecha de corte para asistir, pero fueron mal informados y tuvieron miedo, entonces no quisieron asistir a la corte porque pensaron que los iban a deportar. Por temor de que fueran deportados, no asistieron, no fueron a esa cita de la corte. ¿Qué va a hacer nuestra gente? ¿Qué puede hacer? Están atados a la poquita piedad que puedan recibir de este gobierno. Nuestra gente está haciendo todo lo que puede para tratar de seguir aquí con sus familias y siguen pasando esta tribulación. En ese sentido de que el Trumpas dijo, al principio dijeron, vamos a pasar la ley, vamos a nomás a deportar a los criminales. Pero la gente no pensó que uno de esos crímenes es el haber cruzado aquí a Estados Unidos ilegalmente.
Y lo están haciendo estratégicamente porque están viendo la multiplicación de nuestra gente que está abandonando las iglesias, que está abandonando las falsas doctrinas cristianas. Entonces, tácticamente, Esaú tiene que hacer lo que está haciendo. Está pensando estratégicamente, dice, no, se están multiplicando. Tenemos que a tratar de sacar lo que podamos para que no se sigan multiplicando aquí estos. Siga el video. ¿Y qué hizo la muchacha? Pidiéndole piedad y compasión a Satanás. El diablo, ¿ustedes creen que va a tener piedad? La muchacha tal vez lo está haciendo inteligentemente, diciendo tal vez se vuelve viral este video y tenga alguna clase de compasión, por lo menos por mis padres. Pero no, este hombre es el hombre de maldad, no va a tener ninguna compasión para nuestra gente. Que siga el video. Según la abogada, pausa. Regrésalo un poquito para que lo lea. Is that your kid? No, he's my little. Presidente Trump, Los vamos a llamar por teléfono y así decimos buenas noches. So dice Beverly a sus 20. Is that your kid? Presidente Trump, Al cruzar, ellos fueron, les dieron una fecha de corte para asistir, pero fueron mal informados y tuvieron miedo, entonces no quisieron asistir a la corte porque pensaron que los iban a deportar. Dice, como consecuencia, un juez emitió una orden de deportación en ausencia. Porque no fueron a la fecha de la corte. Según su abogada, Pause. el único error de Ellos decidieron Just keep it going. empezar a pelear su caso y pedir un perdón por lo que hicieron. Mi papá fue asaltado en diciembre de 2021. A base de eso ellos pudieron llenar la aplicación para la visa U. La visa U fue creada para proteger a víctimas de ciertos delitos. Aquí hay ciertas leyes cuando una persona pasa alguna clase de crimen que les obsequian ciertos derechos. Lee. Video adelante. Y permite vivir y trabajar en Estados Unidos por hasta 4 años. Pero tiene su límite. Esvin fue detenido en la oficina de ICE mientras acudía con su abogada. Y por eso mucha de nuestra gente no va a estas citas. Porque saben que aunque estén bien y no les renovan ese permiso, en cuanto lleguen los deportan. Y por eso nuestra gente no va. Adelante. El 30 de mayo llegamos todos y solo me fui con mi mamá, pero ya sabía que tal vez era la última vez que mi papá iba a estar aquí. La mamá, Rosemary, fue arrestada el 12 de junio. Y también a ella después. La BBC le preguntó al Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por el caso. Tener solicitudes de visa pendientes no impide la expulsión de Estados Unidos. No impide la expulsión. Entonces no va a parar el proceso. La ley quiere decir que ellos son delincuentes y no lo son, solo son una familia que quiere perseverar y seguir adelante. Ahora para mí más importante es seguir la empresa y para tener el dinero para que los niños puedan vivir aquí y seguir en la escuela. Y nuestra gente, a pesar de cualquier cosa, hasta jóvenes, ¿verdad? Tenemos el espíritu para perseverar, aguantamos. Desafortunadamente, estamos acostumbrados a seguir aguantando persecución. Que desafortunadamente hemos pasado eso por nuestra desobediencia.
Es como un músculo que se ha desarrollado a través de desobediencia que no deberíamos de tener. En vez de pasar por tanta tribulación, ¿por qué no ser obedientes? Y desafortunadamente nuestra gente, en vez de acudir a las escrituras, en vez de estudiar, abrir la Biblia, ¿qué hacen? Lamentaciones 4:17. Es lo que hace nuestro pueblo. Está programado históricamente, vez tras vez, para ir al amo que tienen aquí en la tierra, que son los líderes de otras naciones. Piensan que si somos obedientes y hacemos y acudimos a las leyes de las cortes, vamos a poder superar esto. No, porque ni la misma gente que creó esas leyes, ellos no obedecen a esas leyes. Cuando quieren lo hacen. Sabemos que el hombre caucástico hizo cientos de tratos con los indios nativos, con México, con los otros países, y sabemos que no respetaron ni un acuerdo que hicieron. Ellos obedecen y desobedecen a su gusto. Si quieren obedecerlo, si les conviene, lo hacen, y si no, no. Lee. Lamentaciones capítulo 4, versículo 17. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Nuestra gente piensa que si nos acercamos a Esaú, a sus costumbres, a sus leyes, que a través de eso vamos a ser salvos. Pero ya vemos que nuestra gente va a la corte, obedecen las leyes, dicen, bueno, entré ilegalmente a una tierra que le pertenecía a mis antepadres, pero ya nos la robaron. Está bueno, vamos a hacer lo que podamos, vamos a entrar a este país, trabajar duro, a ver si nos tienen compasión y algún día en 30 años respeten y nos den un permiso. Nos den un permiso para poder quedarnos aquí después de haber trabajado honradamente tantos años, y a ver si ellos nos dan. No, estamos viendo que nuestra gente llegan a las cortes y después de eso son deportados. Latinos, voten por Trump. ¿Cómo les fue? A ver, ¿cómo les fue ese voto? ¿Qué les fue? ¿Cómo les dieron, les obsequiaron su permiso? No. Al contrario, estamos pasando peores tribulaciones hoy que antes. Lee. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Y para que no estuviéramos por las mismas calles que nuestros padres barren, por las mismas calles que nuestros padres construyen, las banquetas, los asfaltos, las calles que nuestros padres construyeron, de esas calles son arrebatados y deportados de nuevo. Después de sudar la gota gorda aquí en Estados Unidos, no les importa nada. Ezequiel 18:30. ¿Dónde nos tenemos que amparar nosotros? Vamos ahí. Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Tenemos que apartarnos de todas nuestras transgresiones. Apartarnos de la iniquidad. Y no será la iniquidad causa de ruina. De ruina. Ahora dice, convertíos y apartaos. El convertir requiere cambio, hermanos. No el invento que tienen en las iglesias cristianas, que nomás el convertir quiere decir aceptar el nombre de Cristo, llegar a la iglesia, dar el 10% de tu salario antes de los taxes al pastor para que él llene sus cajones de su dinero. Y eso quiere decir para ellos ser convertido. Y seguir haciendo todas las mismas cosas que hacían antes de llegar a esa iglesia, pero para ellos esa es la conversión. No. El convertir es separarse del pecado, cambiarle. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moréis, casa de Israel? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué vas a seguir muriendo y ser matado por el Señor por nuestra desobediencia?
cuando lo único que tenemos que hacer es regresar al Señor. ¿Cuál? Éxodo 20 y versículo 2. ¿Cuál es uno de los pecados principales del pueblo hispano? Que hicimos desde el principio, siempre regresamos al mismo pecado como un pueblo. Al pueblo hispano, al pueblo nativo, a nuestra gente le encanta regresar a su vómito. Lee. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La Biblia dice que no deberemos tener dioses ajenos delante del Señor. Nuestra gente adora a César Borgia. Se hinca ante esa estatua que están viendo ustedes ahí ahorita. Se persignan cuando pasan. Tienen su casa con estatuas de San Judas Tadeo. Se le hincan. Se lo montan. Dame Isaías 46 y 5. Regresa ahorita a ese video. Vamos a ver lo que dice las costumbres que estaban haciendo el pueblo de Israel en esos tiempos y qué está haciendo el pueblo hispano hoy. 45. 46 y 5. El libro de Isaías, capítulo 46, versículo 5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparéis para que seamos semejantes? Dice, ¿a quién me están igualando ustedes? Están poniendo a San Judas Tadeo, a la Virgen María, a una estatua de César Borgia y lo están igualando al Señor, lo están adorando, igual que dicen que aman ustedes al Señor. Lee. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para ser un dios de ellos. Se postran y adoran. Igual que están viendo aquí ahorita. Y si ustedes sacan dinero, dan plata, oro, hacen una estatua, se hincan y adoran esa estatua. Igual que están viendo ahí. Sigue leyendo. Se lo echan sobre los hombros. ¿Se echan qué? Se lo echan sobre los hombros. Echan esa estatua, ese ídolo sobre los hombros. Lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Esa estatua de la Virgen de la Candelaria, de la Virgen María, de San Judas Tadeo, de Jesús Malverde, de cualquier santito que tengan ustedes adorar, de la Santa Muerte, que es la misma diosa que ven ahí, la diosa falsa de la Virgen María que adoran. María está mencionada en la Biblia como la madre de Dios, de madre de Cristo y ya. En ningún momento el Señor nos dijo que la teníamos que adorar. Usted dice, no, pues ¿a poco no tienes madre y no la quieres? Sí, yo quiero a mi madre, pero no la adoro, no la idolatro como una diosa. No le pido que me salve de las maldiciones. Igual que no le deben de pedir a esa estatua. Ella no puede salvar. Esas estatuas no van a salvar de nada. La Biblia lo tiene profetizado. Ustedes están viendo que la Biblia dice que esto está pasando, que esto iba a pasar y no se apartan de este pecado. Y no se apartan, no lo reconocen, no lo aceptan y no se arrepienten después de escucharlo. Mira, aquí están arrodillados, cumpliendo sus mandas, caminando de rodillas desde media milla hasta que llegan al altar. Lastimándose esas rodillas permanentemente, que es el castigo por arrodillarse ante dioses falsos y no se arrepienten de ese pecado. No lo hacen. Regrésate a Éxodo 20. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es uno de los mandamientos, el primer mandamiento, que no tenemos que tener Dios ajeno. No tienen que pedirle a nadie, a ninguna imagen más que a Jesucristo a Dios en nombre de Jesucristo su Hijo. Así es lo que tenemos que hacer. Es lo que está escrito en la Biblia que tenemos que obedecer. Lee. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y no se justifiquen católicos, ¿a poco? Y se las voy a regresar. Porque dicen, la Biblia dice, Salomón mandó decorar con imágenes. Sí, mandó decorar el templo con imágenes, pero en ningún momento nos dio permiso para arrodillarnos hacia esas imágenes. Así es. O pedirle a esas imágenes. Podemos tener diferentes imágenes, tenemos fotos,
Nosotros tenemos un rótulo que usamos para enseñar la verdadera imagen de Jesucristo negro. Tenemos que, pero nos arrodillamos hacia ella. No. Allí está el pecado. El pecado está en cuando empiezan a idolatrar a esas imágenes, cuando cargan el escapulario, cuando cargan los rosarios y rezan a esa cruz, que es un artículo de tortura que usaron para crucificar y matar y torturar al Mesías negro, el Mesías, nuestro Mesías. No debemos de usarlo como una cosa como para idolatrar. Lo usamos como un artículo de enseñanza. Tenemos fotos de nuestros hijos, tenemos fotos de nuestros abuelos. No es pecado, pero el pecado está en la idolatría. Lee. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Católicos, ustedes ya no siguen y obedecen este mandamiento porque su iglesia les ha mentido y ha quitado esta parte de este mandamiento. Ha quitado este mandamiento y convirtió el 10º mandamiento en 2. Es lo que ha hecho la iglesia católica para engañar a nuestro pueblo. Lee. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Porque nosotros nos apartamos, le enseñamos cuando nuestra gente se convierte en católicos, nuestros antepadres, que a través del hombre español durante la conquista forzaron el catolicismo a nuestra gente. Y nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos empezaron a enseñar esas falsas costumbres a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Y por eso es que el Señor visita esa tribulación a través de la regeneración cuando regresamos al mundo, porque la regeneración existe, no la reencarnación, la regeneración. Regresamos a este mundo y somos castigados por pecados que hemos hecho en nuestras vidas anteriores. Por eso es que el Señor nos hace pasar esta tribulación, porque le seguimos enseñando este pecado a nuestros hijos. Y tenemos que apartarnos de esto. Tenemos que asegurarnos que nosotros no enseñemos a nuestros hijos estas enseñanzas, estas falsas costumbres y doctrinas. Dame Oseas 4:17. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Léelo de nuevo. Oseas capítulo 4, versículo 17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Efraín es el reino del norte. Los tal llamados hispanos, los indios nativos de las Américas, y donde quiera que estuviéramos regados a través del mundo. Nosotros somos ese pueblo y la Biblia desde entonces dice: Efraín es entregado a ídolos, déjalo. A nuestros hermanos, los del reino del sur, los tal llamados negros, los tal llamados afroamericanos aquí en las Américas, los tal llamados haitianos, los jamaiquinos, nuestros hermanos que son de las islas caribeñas. Ellos, nosotros somos ese pueblo. Ellos tuvieron que separar. Ellos tuvieron que separarse para poder alejarse de nosotros, de cuando estábamos entregados en este pecado. Y hasta la fecha seguimos en la misma mugre. Nosotros tan enfurecidos estaba el Señor que le dijo a nuestros hermanos: déjalos en paz, déjalos, sepárense de ellos, están perdidos. 2 Corintios 6 y 14. 2 Corintios 6 y 14. Libro de 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unéis en yugo desigual con los Ándale, espérate, empieza de nuevo, despacio, léelo. Sí. No os unéis en yugo desigual con los incrédulos. Crédulos. Crédulos. No te unas
No te unas con los incrédulos. Léelo de nuevo. Yo lo leo, mira, vamos a ver, porque yo sé. Para nosotros, acuérdense, hermanos, somos, como dicen ustedes, pochos. A veces el español muchas veces es nuestro segundo lenguaje, aunque nuestros padres nos hablaban en español. Vamos a las escuelas, nos enseñan el inglés y se nos hace difícil, pero mi hermano, a través de eso, mira, está haciendo el esfuerzo para traerle el conocimiento, el entendimiento a nuestro pueblo. Dale. Nos unéis en yugo, Nos unáis en yugo desigual con desigual con los incrédulos. los incrédulos, con la gente que no son creyentes. No debemos de unirnos con esa gente que no cree en las escrituras como debemos de estar obedeciendo las leyes. Lee. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nosotros no tenemos que unirnos con esas costumbres que tenía el hombre caucástico de los rosarios, de las estatuas, de arrodillarse. Esas costumbres son costumbres paganas. Nosotros no tenemos que estar juntos con ellos. Lee. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia, qué acuerdo tiene Cristo con Satanás? Ninguna. Lee. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué parte tenemos nosotros que llegamos al conocimiento, creemos en Cristo, con aquella gente que no creen que tenemos que obedecer las leyes de Dios? No tenemos nada de acuerdo. Estamos en desacuerdo. Lee. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Nosotros somos el templo de Dios viviente. Cristo tiene que morar en nosotros. Y Cristo no va a morar en nosotros si no estamos obedeciendo las leyes, estatutos y mandamientos que son nuestra herencia, nuestra obligación de seguir para salir de esta tribulación. Sigue leyendo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cuando nosotros regresemos a seguir estas leyes, entonces el Señor va a habitar con nosotros. Cuando regresemos a Éxodo 20 y versículo 8, cuando regresemos a cumplir esto, vamos a ver si su iglesia les enseña esto correctamente. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, separarlo. El día de reposo es el día sábado. Ese es el día del Señor. Es el que tenemos que separar para adorar, para honrar al Señor. Lee. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ahora, para que sepan, la Iglesia Católica no esconde el haber cambiado el día del Señor. Ellos lo admiten que lo cambiaron. Cuando uno ve el calendario, el primer día de la semana es domingo, el último día de la semana es el sábado. Ni lo esconden. Ellos dicen que el Papa de la Iglesia Católica es el vicario de Cristo en la tierra, que dicen que Él es la representación, no solamente la representación de Cristo, pero que es Cristo en la tierra y que Él puede cambiar la palabra de Dios y hacer lo que Él quiera. Eso es blasfemia, porque la palabra de Dios no cambia. Dios, dame eso, Malaquías, ¿qué es? 3:16. 3:6. Ellos dicen que pueden cambiar la palabra de Dios. Vamos a ver si la Biblia está de acuerdo con ese comentario. Libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor no cambia. Y porque nos hizo esa promesa de que si algún día íbamos a regresar a estas leyes, si nos arrepentíamos y que somos el pueblo escogido, por eso, porque es hombre de palabra, no hemos sido consumidos. Porque Él en un tiempo quiso y a través de Moisés iba a deshacerse de todos nosotros. Pero estamos entrando a otro tema. Pero a través de su
palabra, de su honra, no nos ha consumido porque dijo que no nos iba a consumir y que íbamos a ser el pueblo escogido. Regrésate. Libro de Éxodo, capítulo 20. Ahora dame Jeremías 30 y 10. Tenemos que regresar a cumplir el día sábado. Eso es una de parte del arrepentimiento que tenemos que hacer. Dejar la carne de puerco, dejar de rasurarnos, que nuestras mujeres dejen de usar pantalón, de que las mujeres dejen de mandar en su casa mandilones. Eso es pecado. Arrepiéntanse de ser mandilones. No pueden dejar que su vieja los mande a la casa. Eso es parte de la orden que nos dejó el Señor. Nuestros abuelos, si muchos de ustedes hispanos, mexicanos, si sus abuelos vieran cómo los traza su vieja, se volteara. Ponga esa foto. No, hombre, si sus abuelos vieran esto, vergüenza tendrían. Así manda la mujer en la casa hoy. Se han volteado los roles, los papeles ahora en el mundo. Tienen que arrepentirse, hermanos. Jeremías 30 y versículo 10. Libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 10. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices. No tengas miedo. Israel, porque aquí yo soy el que te salvó de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de captividad. Ustedes vieron, si leen las escrituras, miran los milagros que hizo el Señor para sacarnos de cautiverio en Egipto. Eliminó naciones enteras. Una nación entera mató a los primeros, hizo milagros, nos sacó. No tengas miedo, dice. Si yo hice eso para ustedes, ¿no creen que soy capaz de volver a hacerlo? Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo. Y Jacob va a descansar. Vamos a regresar a vivir tranquilos, a recibir ese reino. Y no habrá quien le espante. Y no había quien, después de que regrese Cristo, que tengamos ese reino, que regresemos a reinar en este mundo, no vamos a sentir temor de nuevo. No vamos a sentir nada de esas cosas que hemos históricamente temido. Dame el primer libro de Pedro, capítulo 4 y versículo 12. Pero, hermanos, tenemos que pasar esta tribulación. Vamos a tener que pasar todo esto. Es parte de la profecía también, para llevarnos, porque si no pasamos por tribulación aquí en las Américas, en donde quiera que estemos, ¿cómo vamos a regresar a ese conocimiento si nuestra gente no se siente que está en cautiverio aquí en América? Al contrario, piensan que esta es la tierra de su descanso. Dice, no, pues allá en mi tierra, cuando yo estaba en Nicaragua, en Guatemala, en México, en Paraguay, en Panamá, en todas esas tierras, yo vivía con hambre. Yo vivía descalzo, no tenía ropa, tenía un par de pantalón y 2 camisas y es lo mismo que me ponía todos los días. Calzones de manta si tenía suerte, suerte, no existe la suerte. Si tenía la bendición del Señor que me regalara un par de calzones para tenerlos. Comía cada 2 o 3 días y se me hacía. Y vienen aquí a América y gordos. No les falta nada. Dicen, no, yo trabajo duro, me parto la espalda, pero mira, mis hijos tienen que comer. Mis hijos no conocen el hambre. Por eso el Señor va a traer esa tribulación de nuevo. Vamos a tener que pasar el hambre. Vamos a tener que pasar esos castigos para poder regresar, para que nuestra gente cuestione y diga, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos pasando eso? Yo siempre he sido trabajador, soy católico, soy cristiano, voy a la iglesia todos los domingos, doy el diezmo. A pesar de eso, ¿por qué me está pasando esta cosa? Vamos a tener que pasar esa tribulación. 4 y 12. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces no se sorprendan. No se sorprendan del fuego y de la prueba de la tribulación que vamos a empezar a pasar como pueblo e individualmente. Vamos a empezar a pasar mucha tribulación. Estamos viendo los principios. Disculpen, estamos viendo los principios de las redadas, la separación de familias, el terror
de no volver a ver a sus hijos. Imagínense esa clase de pena, esa clase de dolor, que le quiten a uno a sus hijos y no sepa si están pasando hambre, qué les pasó. Dios lo quiera y tenga piedad con nuestra gente y mucha de nuestra gente que sus hijos fueron quitados a través de inmigración. Cuando esos niños crezcan, se recuerdan de cuál ciudad vienen y puedan volver a sus tierras a encontrar a sus padres, a un pariente que los ayude a volver a ver a sus padres una vez más. Esa es una piedad que nomás le podemos pedir al Señor que le pueda regresar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Lee. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pero aparte de eso, recuerden que vamos a pasar tribulación, vamos a pasar por mucha castigo, pero tenemos que gozar al conocer que somos el pueblo de Israel y ese castigo es parte de nosotros ser partícipes de un poco del sufrimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo el Mesías negro pasó por nosotros. ¿Lee? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y que para que si Dios quiere algún día podemos nosotros regocijar y participar en ese regalo, en esa corona que podemos recibir a través de esa tribulación. Dame el 1 Pedro 2 y 21. Detén eso porque vamos a regresar, pero ve a 1 Pedro 2, 21. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Nos dejó el Señor el ejemplo para nosotros seguir sus pisadas. Quiere decir que nosotros también tal vez tengamos que morir, tal vez nosotros también tengamos que ser torturados, nosotros también tengamos que ser encarcelados y pasar por un poco de lo que nuestro Señor pasó por nosotros. Lee. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y Él no pecó. Nosotros merecemos lo que vamos a pasar. El Señor aguantó, dejándonos el ejemplo que es posible seguir las leyes de Dios y no pecar. Para que no nos seamos débiles en ese sentido. Decir, no, pues nadie puede seguir estas leyes y no pecar. Sí es posible. Porque el Señor nos dio ese ejemplo y Él sintió las mismas tentaciones, Él sintió las mismas cosas y aguantó. Nosotros también podemos llegar a la perfección. Regrésate a 1 Pedro 4 y 13. 1 Pedro capítulo 4 versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, los que se aprovechan de la gracia que el Señor nos da, van a morir. Vamos a morir, vamos a ser, será un día glorioso para los obedientes, pero un día de castigo, una segunda muerte para los desobedientes. Isaías 1 y 4. ¿Qué clase de gente somos? Y vamos a ver si esto se oye como cualquier otra nación, o a cuál gente les recuerda cuando oyen esto. Isaías capítulo 1 versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Hermano, porque muchas de las otras naciones hacen muchas depravaciones, hacen muchas cosas malvadas hacia nuestro pueblo. Pero hacia ellos mismos, si uno va a Japón, si uno va a diferentes ciudades de diferentes países, podemos ver que ellos no están vendiéndole drogas a su propia gente. Ellos no están prostituyendo a sus propias mujeres. Al contrario, ellos de alguna forma u otra han recibido alguna clase de entendimiento de estas leyes y las aplican y ellos aprovechan de eso. Pero al contrario, nuestra gente, el Mencho, el Chapo, el gobierno mexicano, todas esas gente, la policía federal, la policía judicial, en nuestras ciudades se aprovechan de nuestra propia gente. Roban a los niños, los meten al narcotráfico, los enseñan a matar, nos enseñan a ser soldados, nos enseñan a hacer toda clase de maldad y matan a su propia gente. Léelo del principio. Oh gente pecadora,
pueblo cargado de maldad. Somos un pueblo cargado de maldad, que matamos y hacemos persecución contra nuestra propia gente. ¿Le? Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Tenemos que regresarnos, tenemos que repartirnos y apartarnos del pecado para poder apagar la ira del Señor. Si ustedes quieren como gente, como pueblo, individualmente apartarse de la ira del Señor, tenemos que arrepentirnos, regresar, Oseas 5 y 15. Hay más. Lee. Se volvieron atrás. Nos volvimos atrás, regresamos. Cada vez que hemos regresado al conocimiento de quién somos, hubo un tiempo cuando nosotros llegamos, el libro de Segundo es, no vamos a ir ahí, Segundo es de las 13:40 al 42, todo ese capítulo nos enseña cómo llegó nuestro pueblo a las Américas, esta tierra llamada Arzaret, tierra donde hombre nunca habitó. Aquí venimos a cumplir las leyes. Teníamos ese conocimiento, pero nos fuimos atrás de nuevo, regresamos al mismo pecado, la idolatría, adorando dioses ajenos cuando tenemos al único Dios existente y preferimos adorar a dioses ajenos, a los dioses falsos que el Señor le dio a las otras naciones para que adoraran. Preferimos adorar a ellos en vez de al único Dios. ¿Qué pasó, hermanos? Tenemos que regresar a adorar a nuestro Padre, que nos puede dar el gozo, nos puede dar todo lo que necesitamos en abundancia si regresamos a obedecerlo. Lee. Así es. Oseas capítulo 5 versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Es exactamente lo que ha pasado. El Señor dice que Él andará y va a volver a su lugar hasta que nosotros reconozcamos quiénes somos, que estamos pecando, que no somos de esas religiones, esas falsas costumbres, que somos el pueblo de Israel y tenemos que honrarlo a Él. Somos la única gente que tenemos el don de poder servir al Dios verdadero, pero preferimos adorar a dioses ajenos. Y somos la única gente con ese derecho. Lee. Y busque mi rostro. En su angustia me buscarán. Ahí está la clave. Por eso pasamos la angustia. Por eso pasamos los castigos. Porque en esa angustia vamos a buscar al Señor. Vamos a abrir las escrituras. Muchos de estos padres que tal vez perdieron a sus hijos. Muchos de estos padres deportados. Muchos de esos padres van a pasar angustia, no poder ver a sus hijos, abrazar a sus hijos. Y van a regresar, van a abrir la Biblia, van a oír a los profetas en las esquinas, van a abrir este video en YouTube y van a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y el Señor tal vez les abra los oídos para que puedan entender la verdad y se puedan arrepentir. Eso es lo que tenemos que hacer. Así apagamos la ira del Señor, al reconocer nuestros pecados, al buscar las leyes y en aplicar. En la aflicción vamos a regresar a Eclesiástico 2:1. Dame eso. Porque vamos a tener, en las iglesias cristianas te dicen, arrepiéntate y vas a tener un BMW. Pero dicen arrepiéntate en el modo que ellos enseñan. No enseñan el verdadero arrepentimiento. Ven a nosotros, si tú, ¿cómo le dicen? La prosperidad le llaman. Si tú me das hasta que no tengas un centavo en tu banco, en tu cuenta de banco, que quedes hasta que no te quede, te vamos a exprimir en este. Tú dame y dame. Mientras de que yo siga enriqueciéndome, tú vas a ser bendecido. Bueno, eso me parece a mí confusión. Eso me parece a mí que entre yo te siga dando a ti, tú estás bendecido, no yo, porque yo quedo jodido. Así es como engañan a nuestra gente. Así es como nuestra gente permanece en la pobreza. Pero la Biblia dice que esto es lo que va a pasar cuando uno en realidad regrese a cumplir las leyes de Dios. Eclesiástico capítulo 2 versículo 1. Mi hijo, si vienes a servir al Señor, prepara tu alma para la tentación. La Biblia dice, si uno regresa a obedecer, a servir al Señor, tenemos que preparar nuestra alma para la tentación.
Van a empezar a llegar a las tentaciones. Tal vez alguna mujer, alguna cosa te va a tentar para tratar de alejarte de este obedecimiento. Lee. Pon tu corazón correctamente y soporta constantemente. Entonces dice, pon tu corazón. Lee esa parte de nuevo. Pon tu corazón correctamente. Ahora, dice que tenemos que poner nuestro corazón correctamente. Apunté correctamente yo. Ustedes están diciendo, ahí no está el corazón. Marcos 7:21. Vamos a ver. Apunté correctamente. La dice, pon tu corazón. Vamos a ver qué es el corazón según la Biblia. San Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. La Biblia dice que dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Ahora, del corazón que tenemos aquí, que bombea la sangre, ¿sale el pensamiento? No, el pensamiento sale del cerebro, de la mente. De eso está hablando. Tenemos que poner nuestra mente, enfocarnos correctamente hacia el Señor. Lee. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Todas estas cosas son cosas de que nuestro pueblo quiebra, de las cosas que nuestro pueblo, nuestra gente participa. Aquí la Biblia dice que tenemos que, el Señor, Cristo nos está diciendo, tenemos que corregir este corazón, apartarnos de este pecado. Lee. Las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, la torpez de decir, no, a mí no me importa lo que diga, porque el torpe, el insensato dice que no existe Dios. Salmos 14. No, está bien, eso está en Salmos 14. No, mucha de nuestra gente dice que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque han sido engañados a través de la religión, que es difícil para nuestra gente confiar. Pero si confían en la palabra de Dios, no pueden ser engañados. Si estudian, si se aseguran que lo que un hombre le está diciendo es verdad, no pueden ser engañados si el Señor hable tu corazón. Tu corazón, que es tu mente. Lee. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando uno sigue participando en el pecado, participando en toda clase de impiedad, es lo que nos va a infectar. Tenemos que apartarnos de eso. Si se regresa a Eclesiástico 2:1. Libro de Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1. Mi hijo, si vienes a servir al Señor, prepara tu alma para la tentación. La tentación y ¿qué más? La tribulación. Lee. Pon tu corazón correctamente y soporta constantemente. Y no hagas prisa en los tiempos malos. No hagas prisa. No te alejes cuando empieces a pasar por tribulación. No te alejes cuando te empiezan a pasar cosas. Tenemos que aguantar. Esa es la prueba. Las pruebas que el Señor nos va a pasar. La lumbre por la que tenemos que pasar para poder ser limpiados de la impiedad. ¿Lee? Únete a Él y no te apartes. Amárrate al Señor y no te apartes. Lee. Para que seas incrementado en tu final. Para que puedas recibir el reino al final. Eso es lo que tenemos que pasar, hermanos. Vamos a tener que pasar por esta tribulación para poder recibir el reino. Dame Job 42:12. Aquí está un ejemplo perfecto que todas las iglesias usan como un hombre ejemplar hacia el Señor. Pero sabemos que Job fue un hombre israelita. Sabemos que este hombre pasó por mucha de tribulación. Y vamos a ver qué pasa cuando aguantas hasta el final cumpliendo, obedeciendo las leyes de Dios. Lee. Libro de Job, capítulo 42, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió su hogar, perdió muchas cosas y nunca se apartó del Señor. A pesar de todo, a su esposa le dijo, maldice al Señor. Aguantó hasta el final. ¿Y qué dice ahí? Léelo de nuevo. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job. Y el Señor bendijo el estado último de Job. Lee. Más que el primero, porque tuve 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas.
y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemía. Entonces el Señor le mandó bendición después de que perdió sus ganados, sus hijos, sus siervos. El Señor le regresó, incrementó todo lo que tuvo en el principio. ¿Por qué? Por su obediencia. Y así mismo el Señor nos va a dar el reino cuando nosotros seamos rectos en obedecer, cuando nos lleguen esas tribulaciones, cuando nos encarcelen, cuando nos torturen, cuando nos maten a nuestros hijos, cuando pasemos toda clase de maldad por las otras naciones. Vamos a tener que aguantar y comprobarle al Señor que somos su pueblo. Regrésate a Eclesiástico 2 y 4. Libro de Eclesiástico, capítulo 2, versículo 4. Todo aquello que es traído sobre ti, tómalo alegremente. Todo lo que es traído hacia nosotros tenemos que tomar alegremente, porque eso nos conecta con saber que somos el pueblo de Dios. Lee. Y ser paciente cuando has cambiado a un bajo estado. Cuando lleguemos a esa parte de nuestra prueba, que estés en un bajo estado, tienes que tomarlo alegremente. En ese sentido de saber, bueno, estoy pasando por esta tribulación porque esta tribulación me indica y me marca como ser un hijo de las 12 tribus de la nación de Israel. En eso tienen que tomarlo alegremente. Tenemos que tomar como protección en eso. Eso es un modo de poder decir, bueno, por lo menos sé que estoy pasando por esto porque soy un hijo de las 12 tribus de Israel. Romanos 12 y 1. Vamos a ver, igual que Cristo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Agradable a Dios, lee. Que es vuestro culto racional. Es lo mínimo que podemos hacer. Ofrecer nuestros cuerpos que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo si tenemos que morir. Si tenemos que trabajar en cansancio, en falta de dormir, en lo que tengamos que hacer para sacar esta palabra adelante a nuestro pueblo, es lo mínimo que podemos hacer. Nuestro Señor fue crucificado, latigado, hambriado, le enterraron ¿cómo se llama? La lanza. Todo eso pasó Él por nosotros. Es lo mínimo que podemos hacer nosotros para perder un poco de sueño, perder un poco de pasar cansancio, viajar, regar esta palabra, estudiar para poder hacer lo mínimo que podemos hacer para el Señor. Lee. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No podemos quedar a gusto levantándole el reino a Esaú aquí en Estados Unidos. No podemos nomás concentrarnos en tener nuestros ahorros bien, ¿cómo se dice? Meticulosos y perfectos para no tener, para decir, no quiero sufrir cuando sea viejo. No, tenemos que concentrarnos en servir al Señor, no en servir a este pueblo. Por la renovación de vuestro entendimiento es que renovar el entendimiento de las Escrituras, no según lo que nos ha dado los otros pueblos, sino lo que dice el Señor que significa la Biblia. Dame 1 Pedro capítulo 2 y versículo 1. ¿Qué tenemos que hacer? 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Todas las detracciones, todas las malas palabras o malas conversaciones, la malicia, el engaño, la hipocresía, envidia, tenemos que cambiar, hermano. No podemos, tenemos que orar que el Señor remueva estas cosas de nosotros. No es suficiente nomás leerlo, es pedirle al Señor, ayunar, cambiar y hacer el esfuerzo y pedirle al Señor que por favor, Señor, quítame este espíritu encima de mí.
Quítame estas malas costumbres de encima de mí. Esto es algo que plaga a nuestro pueblo. Lee. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No, tenemos que regresar a lo básico de estas escrituras. Desear la leche es ir a las escrituras, ir al principio. A un bebé no se le da carne. A un bebé no le vas a dar una torta de carne asada. Le vas a dar leche poco a poco. No le vas a dar doctrina. Le vas a dar, no debes de comer carne de puerco. Le vas a dar honra a tu padre, a tu madre. No matarás, no robarás. Todo eso del principio, esa es la leche espiritual. Ahí tenemos que empezar para hacer esos cambios. 2 Corintios 13 y 5. 2 Corintios 13 y 5. Vamos. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estéis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Dice aquí, eso es para todos nosotros. ¿A poco usted no conoce sus propias faltas? Todos nosotros conocemos nuestras propias faltas, dónde estamos errando. Y esas son las cosas que tenemos que cambiar, son las cosas que tenemos que arreglar. No podemos ser doble cara, pararnos entre la gente y ser el representante de uno y no cambiar todas esas cosas que nos infectan a nosotros, en nuestros corazones. Tenemos que hacer el esfuerzo. Proverbios 24 y 16. Vamos ahí. Porque todos vamos a errar, hermanos, todos vamos a fallar. Nosotros somos perfectos en el que, deten eso, 1 Reyes 8 y 61. Nosotros somos perfectos, ¿en qué sentidos? Vamos a ver qué dice la Biblia que es la perfección. 1 Reyes capítulo 8, versículo 61. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. Dice que tenemos que caminar perfectos. ¿Y qué es el estar en la perfección? El guardar los estatutos y los mandamientos. Eso es la perfección. ¿Lee? Como en el día de hoy. Hoy tenemos que regresar a cumplir la ley de Dios. Esa es la perfección. No quiere decir que no vamos a errar. Regresa a Proverbios 24 y 16. Vamos a errar. Todos vamos a pecar. Cristo fue el único que caminó y no pecó. Pero no podemos dejar de seguir esa perfección, porque es posible llegar a esa perfección. Y es posible llegar a eso porque el Señor lo hizo y nos dio el ejemplo. Lee. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Sí, vamos a caer, pero vamos a tener que levantarnos. Vamos a errar, pero vas a ver, ahora tengo que ir 10 veces más. ¿Lee? Mas los impíos caerán. Mas los impíos caerán en el mal. Los impíos van a seguir en su pecado. No van a arreglar esa falta. Van a ir a la iglesia cristiana donde les dicen que están bajo la gracia y no tienen que obedecer la ley. Esos son los impíos. La gente que enseña que no tenemos que obedecer las leyes de Dios. La gente que enseña que estamos bajo la gracia y que la gracia y la sangre de Dios nos limpia y ya estás bien. Ya eres salvo. Eso es un mal entendimiento. ¿Hay más? No es todo. Ahora ve al libro de Baruch 4 y 28. Vamos a ver qué tenemos que hacer cuando caemos. Baruch 4 y 28. Libro de Baruch, capítulo 4, versículo 28. Porque fue tu mente que se descarrió de Dios. Sí, nos alejamos. Fallamos al Señor. Lee. Así, siendo devuelto, búscalo 10 veces más. Búscalo 10 veces más. Así de fuerte tenemos que hacer. Después de que caemos, después de que erramos, párate, sacúdate y sigue adelante. Y ahora ven 10 veces más fuerte que antes. Así es. Con más pasión. No llegues y te quedes cómodo nomás atendiendo los sábados. No llegues y te sientes, no, pues antes yo era un oficial, pero erré, perdí mi rango y ahora estoy aquí. Pero ¿sabes qué? Estoy cómodo. Ya no tengo que ir a desvelarme.
no tengo que venir aquí y gastar mi dinero. Lo que voy a hacer es que voy a obedecer la ley de Dios a mi mejor manera. Voy a venir solamente los sábados. Sí, le voy a enseñar a mi esposa lo mejor que pueda. Yo sé que mi esposa sigue usando pantalón. Llevo 5 o 6 años en la verdad. No se ha arrepentido y voy a seguir con ella. Porque algún día yo voy a poder hacerla que se arrepienta. No. Tú es lo que está manteniendo a tu mujer en el pecado porque no le has enseñado que eso no es correcto. No has puesto un límite, no te has hecho que ella te siga a ti en vez de que tú sigas a tu mujer. Ya enseñamos que eso es ser mandilón. Hermano, tienes que hacer un cambio drástico para tu vida. Para poder salvar. Si de veras amas a tu mujer y ella está en pecado y no se está arrepintiendo, tú estás cerrando en dejarla, en estar ahí con ella y dejarla que ella siga en su pecado. Porque tú estás cerrando al no hacerla que ella sienta esa lumbre que dicen en Siracide de 2 y 1. La estás manteniendo en pecado tú mismo. Lee eso de nuevo. ¿O 1 Pedro? ¿Dónde estás? 4:28, Baruch, lee. Sí. Desde Baruch, capítulo 4, versículo 28. Porque fue tu mente que se descarrió de Dios. Así, siendo devuelto, búscalo 10 veces más. Ahora, 1 Pedro 4:14. Vamos a ver quiénes son los bienaventurados. Dice ahí la Biblia que tenemos que buscarlo al Señor 10 veces más. Eso quiere decir que podemos seguir en nuestro pecado, como dicen las iglesias, que podemos basarnos a que la sangre de Cristo, cuando Él se murió, ya borró todo el pecado de todas las razas del mundo. No, eso no está en las Escrituras. Lee. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si tú pasas por tribulación en el nombre de Cristo, eso es ser bienaventurado. Si tú vas a sufrir, pasas sufrimiento a través de enseñar esta palabra en el mundo, a través de salir en estos videos y enseñar la palabra de Dios como está mandado y profetizado por los profetas de antes, por nuestros antepadres, y como nos han enseñado nuestro liderazgo hoy, somos castigados, eso es una bendición. Lee. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Por nosotros es glorificado, porque mire, aquí en Israel unido en Cristo somos el ejemplo de que se pueden obedecer las leyes de Dios. Nosotros estamos enseñando que es posible, cuando todas sus iglesias le dicen que no es posible. Versículo 15. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Por entremeterse en lo ajeno. Todas estas son las cosas que nosotros tenemos que alejar, tenemos que cambiar. Son cosas que nosotros hacemos. Es posible dejar de ser ladrón. Es posible dejar de ser homicida, malhechor o ser entremetido. Todas esas cosas son posibles. Versículo 16. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Nosotros somos esos cristianos. Nosotros somos esa raza, esa gente que tenemos a Cristo como nuestro Señor. Que somos la gente que obedecemos las leyes y que vamos a padecer en el nombre de Cristo. No estas religiones que se dicen llamar cristianos y les dan un hombre caucástico güero que es el Satanás, que es la bestia según la Biblia. Dame el libro de Apocalipsis 2 y 26. Porque cuando uno va a ser bienaventurado, esto viene, esto es lo que va a venir con esos sufrimientos que vamos a pasar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. 26. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin. El que aguante obedeciendo estas leyes hasta el fin, hasta que regrese Cristo, yo le daré autoridad sobre las naciones. Nos va a dar autoridad sobre las otras razas. ¿Dónde está esta escritura en el cristianismo? Esto no existe en sus falsas doctrinas. Cuando dice que va a venir Cristo por todas las razas. No, Cristo viene
por y solamente por las 12 tribus de la nación de Israel. Y esa raza va a recibir poder sobre todas las naciones. Lee. Y las regirá con vara de hierro. Y el pueblo de Israel va a regir, va a reinar sobre todas las otras naciones con una vara de hierro. ¿Qué se hace con una vara de hierro? Se castiga y se manda. Lee. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y esas otras naciones van a ser conquistadas y van a ser controladas, igual que Cristo viene a castigar. Nosotros vamos a estar ahí con Jesucristo, como dice en Romanos 8 y 17, reinando con Él. Dame segundo Esdras 2 y 35. Tenemos que prepararnos para la recompensa. ¿Cómo nos preparamos? Limpiándonos. Lee. Segundo a Esdras, capítulo 2, versículo 35. Prepárense para la recompensa del reino, para que la luz perpetua brille sobre ustedes eternamente. Lee esa parte de nuevo. Prepárense para la recompensa del reino, para que la luz perpetua brille perpetua brille sobre ustedes eternamente. Para que Cristo esté con nosotros por eternidad. Es lo que estamos buscando. Lee. Escapa de la sombra de este mundo. Recibe la alegría de tu gloria. Yo testifico mi Salvador abiertamente. Versículo 38. Versículo 38. Levántate y ponte de pie. He aquí el número de aquellos que fueron sellados en la fiesta del Señor. Esa es la multitud. Son los israelitas, los que cumplieron las leyes de Dios. Lee. Cuales son apartados de la sombra del mundo y han recibido gloriosas vestiduras del Señor. Toma tu número, oh Sión, y será aquellos tuyos que están vestidos de blanco. Todos los que se han arrepentido, todos los que cumplieron las leyes de Dios. Lee. Cuales han cumplido la ley del Señor. El número de los hijos, de tus hijos, quienes tú anhelas, está cumplido. Empurra el poder del Señor, para que tu pueblo, cual fue llamado desde el principio, pueda ser santificado. Ahí está hablando de solamente el pueblo de Israel. Soy el pueblo que va a ser santificado en el fin, separado en el principio, separado en el final. Hasta el 45 vamos a leer. Yo Esdras miré sobre el monte Sión un gran pueblo, cual no pude numerar, y todos ellos alaban al Señor con canciones. Lee. Y en medio de ellos había un hombre joven de una gran altura, más alto que todo el resto. Está hablando de Cristo. Lee. Y en cada una de sus cabezas él puso coronas. La corona que estamos buscando, la corona que tenemos que ganarnos a través de la tribulación. Lee. Y estaba más exaltado, que me maravilló grandemente. Entonces yo pregunté al ángel y dije: Señor, ¿quién son estos? Él contestó y dijo hacia mí: estos son los que han puesto fuera la vestidura mortal y puesto la inmortal. Esos son los que se apartaron del pecado y se pusieron la corona. Lee. Y han confesado el nombre de Dios. Ahora ellos están coronados y reciben palmas. Son los que regresaron a las leyes de Dios y han recibido el reino. Esa es la profecía. Estaban viendo el final, Esdras, y estaba enseñando lo que van a recibir todos aquellos en el fin, los que se arrepientan, se separen de este mundo, de las iglesias falsas cristianas y se pongan la corona a través de la tribulación, se arrepientan. Esos son los que van a recibir el reino de Dios, hermanos. Y eso es lo que tenemos por hoy. Hermanos y hermanas, gracias por estar aquí con nosotros. Cada vez que estas clases se ofrezcan, hermanos, aquí tienen que estar tomando notas, comparando con los que sus líderes cristianos les han enseñado, a ver si está de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Tenemos anuncios? Vamos a ver. Tenemos la
cargan la aplicación La Biblia en Fuego, donde pueden, hay temas y preguntas de si tienen bíblicos. Pueden también ir ahí para hablar con otra de nuestra liderazgo de allí. So, carga la aplicación. Siguiente. También síganos en TikTok, Israel Unido en Cristo, donde también vamos en live. Síganos, hagan el like y mándalos a sus amigos, bien importante. También tenemos The Hour Plus cada miércoles con el diácono Joshua a las 7 p.m. y 10 p.m. oeste. So, también tenemos Israel Unido en Cristo. También ahí tenemos clases, hay diferentes clases, diferentes temas cada día. So, síganos ahí. Hermanos y hermanas, gracias por estar aquí con nosotros. Sintonícense. Mañana también se me hace, ¿verdad? Mañana con nuestro liderazgo, 5 días a la semana, está Israel Unido en Cristo para compartir con nuestra gente. Shalom, familia, más altísimo, y Cristo los bendiga. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada.